Este es un ejemplo de clase abstracta, ¿cierto? ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Vamos a crear simplemente este diagrama de clases. Tenemos una clase abstracta instrumento que tiene un tipo que es un atributo normal y tiene un método tocar que va a ser un método abstracto. Y este va a tener tres hijas que van a ser guitarra, saxofón y violín. En Java ya tenemos en nuestro proyecto ejemplo clases abstract la clase instrumento, que va a ser nuestra clase padre. Ya creamos la clase instrumento que es de tipo abstract, que es clase abstracta. Tenemos un tipo de instrumento que es un atributo normalito, que tiene su método set y su método get. ¿Sí? Con la estructura, recuerden que el método set debe ser void, debe tener un tipo, debe tener el mismo tipo de dato que le llegue. Ese parámetro va a ser el atributo que tenemos aquí, con el mismo tipo de dato. Y this tipo igual a tipo. Vamos a asignar este parámetro que llega al atributo que tenemos acá. Y el método get es un método que no tiene que tiene retorno, pero no tiene parámetros. Y tenemos este método aquí, que es un método abstracto. Este método abstracto no tiene implementación, no tiene cuerpo, porque la implementación va a depender de las clases hijas que lo hereden. Recuerden que si este método abstracto está en una clase que no sea abstracta, me va a marcar error, porque la clase debe ser abstracta. Pero recuerden que ustedes pueden no tener métodos abstractos y va a funcionar normal. Tenemos también entonces la clase guitarra, que le vamos a poner solamente un atributo nombre para el nombre de la guitarra, y tiene sus métodos set y get públicos para aplicar el concepto de encapsulación. Y la clase saxofón, que solamente le hemos creado el precio, creamos el doble precio. Ahorita no me aparecía la opción de generar los métodos porque yo no había guardado. Acostúmbrense a guardar para que el sistema coja el cambio. Paramos acá y creamos el método set y get para generar su encapsulación. Listo. Estamos hasta ahí, estamos bien. Preguntas al momento. Como ya tenemos entonces el precio que está encapsulado con los métodos set y get, no le vamos a poner algún proceso diferente a esa clase de saxofón, simplemente la tenemos. Entonces ya tenemos lo que tenemos aquí en el diagrama. Dejemos solamente con guitarra, saxofón y la clase de instrumentos. Ahora obviamente voy a crear una clase principal que se encargue de iniciar mi sistema. Entonces va a llamar principal, va a tener el método main, y aquí voy a poner ¿qué quiero hacer? Yo acostumbro siempre a tener una clase principal que solamente tenga el main y se encargue de llamar a otra clase que arranque mi programa, ¿cierto? Entonces yo puedo crear una clase que llame procesos y desde procesos tener toda la lógica del negocio, que van a ser los llamados a los instrumentos. Si ustedes no han creado la clase procesos aquí, igual le pueden decir a Eclipse que la cree. Crean una clase procesos, le van a poner el nombre mis procesos igual a new procesos, asumiendo que la clase se va a llamar así. Pero miren que no la tenemos. Entonces Java me dice, venga, eso no existe, desea crearlo. Entonces yo le digo que le cree y él me dice cómo la va a crear y en dónde. Yo le doy finish y ya me creó mi clase de procesos. Igual entonces aquí voy a tener un método que se llama iniciar, public void iniciar, que se encargue de crear lo que quiero hacer. ¿Qué quiero hacer, muchachos? Quiero crear instancias de mis instrumentos musicales, ¿sí? Entonces aquí yo ya puedo decir mis procesos punto iniciar. Mi aplicación está vacía, ¿cierto? Pero voy a probar si está entrando el método iniciar. Entonces en este método iniciar voy a crear un mensaje que diga ingresó al método, simplemente para saber que estoy acá y a ver si la aplicación funciona. Me paro en principal, ejecuto mi aplicación, ok, y aquí ya dice ingreso al método. O sea que ya hicimos la relación, con esas dos clases, la principal y el método. Listo. Desde procesos, entonces lo que quiero hacer es crear objetos, instrumentos. Tenemos el saxofón y tenemos la guitarra. Voy a crear una guitarra, ¿sí?
La guitarra puede tener un nombre y puede tener su set nombre, su get nombre. Lo puedo crear desde acá. ¿Será que yo puedo crear un instrumento? El instrumento es abstract. Las clases abstractas pueden tener objetos. No puedo. Si ustedes dijeran instrumento, el nombre, mi instrumento, así estoy declarándolo, se puede hacer. Pero si le pongo igual a new instrumento, él sí lo deja, pero entonces va a crear este proceso aquí, que va a ser como una clase interna, ¿sí? Realmente no estamos creando el objeto de eso, estamos trayéndonos toda la implementación de la clase. Y miren que automáticamente implementa este método tocar. O sea que esto que está acá no es el objeto como tal, es traernos toda la clase para poder trabajar desde ahí, cosa que no sería lo correcto, ¿sí? Porque está queriendo hacer como una, entre comillas, un tipo de trampita en la instancia de un objeto. Recuerden cuando NetBeans crea los botones, usted le dan doble clic al botón y le genera un código raro. Él le genera el código con todo esto. Dentro del constructor genera todo el proceso, cosa que no sería lo ideal en este caso, porque nosotros sabemos que la regla es que las clases abstractas no deben ser instanciadas, ¿sí? Esa instancia de tener el objeto y controlarlo nosotros mismos no lo estamos haciendo acá. La alternativa que da Java es que se le dé todo el cuerpo nuevamente a la clase. Listo. Lo que vamos a hacer entonces acá es coger la guitarra, ponerle mi guitarra igual a new guitarra. Guitarra, ¿qué tiene? Tiene simplemente un nombre, ¿cierto? Entonces vamos a darle mi guitarra punto set nombre. Le vamos a decir que mi guitarra va a ser guitarra eléctrica. Ahora, yo quiero que mi guitarra pueda tener un tipo de guitarra, ¿sí? Y pueda tocar. Yo puedo desde aquí decirle mi guitarra punto tocar. Punto tocar. Puedo ponerle el tipo, set tipo. No puedo. ¿Por qué? Porque aún no lo he heredado. Entonces me paro en guitarra, le digo extends. ¿Extends qué? Instrumento. Recordemos que instrumento es una clase abstracta. Y dijimos que una de las reglas es cuando una clase es abstracta, los métodos abstractos que contengan no tienen cuerpo, pero el cuerpo lo va a generar la primera clase concreta que la implemente. Entonces si yo lo doy aquí, me paro acá en guitarra y le doy guardar, esto me saca un error, ¿sí? Porque ¿qué me dice? Estoy obligado a darle una implementación a este método abstracto. Entonces yo simplemente me paro aquí y le digo implementeme el método tocar. Entonces él me genera este @override tocar, ¿sí? Y aquí yo ya le voy a dar cómo quiero tocar ese instrumento, ¿sí? Recordemos, la clase abstracta me dice qué puedo hacer o qué es lo que debo hacer. Ya la clase concreta me va a decir cómo lo voy a hacer. Yo aquí pongo system.out.print, puedo ponerle directamente un nombre aquí, voy a decirle nombre, porque voy a tomar, ¿cuál nombre? Este nombre del objeto. Entonces cuando yo llame el método tocar, le mando, utilizo el nombre más está siendo tocada en la clase guitarra, ¿sí? Otra cosa entonces, estoy tocando las cuerdas, por ejemplo, o estoy tocando una melodía, ¿sí? Lo doy guardar y aquí yo ya puedo ponerle ¿qué? Ponerle el llamado a los métodos de allá. Entonces quiero mandarle primero un tipo, mi guitarra punto. Si miramos esto, acá dice boolean object. Recordemos que todas las clases heredan de object, se los dije ayer. Dice guitarra, get nombre hace parte de la clase guitarra y get tipo hace parte del método de la clase instrumento. Entonces aquí estamos viendo la herencia de qué corresponde cada método que puedo utilizar. Quiero utilizar el tipo, le voy a mandar set tipo que hace parte de la clase instrumento y le digo un tipo de guitarra. Para los
los músicos acá, ¿qué tipos de guitarra hay? Aparte de ser guitarra eléctrica. Entonces vamos a ponerle acústica. Pero entonces quitémosle esta eléctrica, vamos a ponerle aquí el nombre. Guitarra roja. Te va a hacer el nombre guitarra roja. Y guitarra acústica. Y ahora vamos a hacerle que toque. Mi guitarra, punto, tocar. Entonces si yo imprimo esto, ¿qué debe hacer? Primero se va a ir a el constructor de guitarra. El constructor, como no tiene parámetros, es un constructor implícito, o sea que está oculto. Si usted quiere lo pone, si no quiere no lo pone. Invisible, hay algo como esto, public guitarra. Esto es lo que está invisible, ¿sí? Si yo quiero lo quito entonces. Me meto ahí como para inicializar mi objeto. Ahora, voy a decir guitarra.setNombre. ¿A dónde me voy a meter? A la clase guitarra, al método setNombre. Y le voy a asignar el nombre que le envío. Después cuando digo guitarra.setTipo, le mando acústica, me voy para la clase instrumento y recibe acústica y la guarda en el tipo. ¿Sí? Y luego aquí dice tocar. Cuando voy a tocar me meto al método tocar y voy a hacer esto. ¿De quién? De guitarra. ¿Sí? No me meto al tocar de instrumento porque este no tiene un cuerpo, sino que me voy a ir es al cuerpo del tocar de mi clase guitarra. ¿Sí? Recordemos que con la herencia anteriormente lo que yo hacía era ingresar al método concreto que me lo definía. Entonces miremos, si yo ejecuto esto y lo corro, me dice guitarra roja está siendo tocada en la clase guitarra y guitarra roja está tocando una melodía en guitarra. ¿Cómo? El tipo, no, porque no lo puedo imprimir, simplemente le puse un tipo. ¿Sí? Pero eso me estoy solamente metiendo al método tocar de la clase guitarra. Vamos a jugar entonces un poquito con la herencia. Vamos a poner en instrumento. Es una clase abstracta, pero recuerden que las clases abstractas pueden tener métodos concretos. Vamos a crear un método concreto, o sea, public void, que se llame saber tipo. Y yo puedo utilizar el tipo directamente desde aquí o vamos a enviarle el tipo por parámetro. Te lo voy a decir string tipo y que aquí diga imprímame el tipo de instrumento es dos puntos, le voy a sumar, le voy a concatenar el tipo que me llegue. Miren que aquí ya estoy usando un método concreto, o sea que esta implementación tengo que ponerla en la clase concreta. No la tengo que poner porque este método está acá. Entonces yo lo que voy a hacer con esta herencia es reutilizar el método que ya existe, mientras que con este lo que yo voy a decir es vaya, haga lo que usted quiere lo que quiere hacer puntualmente. Desde guitarra yo puedo llamar a ese instrumento por medio de mi extens. Vámonos para procesos. Después de que lo toque voy a saber el tipo. Entonces yo le digo mi guitarra punto, ¿cuál es? Saber tipo. Saber tipo. Y él espera un parámetro. Entonces le voy a mandar el parámetro mi guitarra punto get tipo. Entonces ahora miremos lo que imprime. El tipo de instrumento es acústica. ¿Sí? Recapitulemos. setNombre está en ¿dónde? En la clase guitarra. setTipo está en ¿dónde? En la clase instrumento. Tocar dice @override. Dice que está en guitarra, pero como tiene un override, quiere decir que esa declaración del método tocar está en la clase padre y es abstracto. O sea que la declaración está en instrumento, pero el cuerpo está en guitarra. Y saber tipo está en la clase instrumento. ¿Sí? Ya no tengo que poner esto de saber tipo aquí, como lo hice en este, porque saber tipo no era abstracto. Entonces no me obliga a ponerlo ahí. Mientras que el saber tipo, como es concreto, simplemente lo puedo dejar arriba y lo estoy utilizando allá. Y no pasa nada. Listo. Ahora vamos a hacer otro instrumento, pero de saxofón. Démosle un enter a esto y creamos el saxofón. Saxofón. Mi saxofón va a ser igual a un nuevo saxofón.
y le voy a decir mi saxofón punto, quiero ponerle set nombre. ¿Puedo ponerle set nombre? No. ¿Por qué? Porque esa propiedad yo no la tengo en saxofón. ¿Sí? Si quisiera ponerle un set nombre, tendría que dar ¿qué? Instrumento, ¿lo tiene? No. Guitarra, ¿lo tiene? Ah. ¿Tendría que heredar de guitarra para poder ponerle el nombre? Sí, pero la pregunta del millón, ¿un saxofón es de tipo guitarra? ¿O hace parte, tiene alguna relación? La única relación del saxofón es un instrumento, pero entonces el padre del saxofón es el instrumento. La guitarra no puede ser padre, porque aunque ambos son instrumentos musicales distintos, ¿sí? El comportamiento del saxofón es muy diferente al de la guitarra. Entonces yo por eso simplemente le voy a decir, no, pero es que el nombre es una propiedad de guitarra, no de saxofón. El saxofón sí tiene un precio. Ah, ya tiene un precio, entonces pongámosle que el precio va a ser un doble, ¿cierto? Pongámosle que vale 250.000 pesos. 250.000.45 pesos. Que tenemos un doble ahí. Ahora, el saxofón sí tiene un tipo, ¿sí? Pongámosle entonces el tipo del saxofón. Mi saxofón punto set tipo. No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque no lo estoy heredando. Tengo que compartir esa propiedad. Entonces yo le pongo, venga, extends instrumento. Pero me toca implementar todos los métodos abstractos de ese. Y si son todos, si yo le pongo aquí este tocar, pero además le voy a poner en este uno que se llame hacer mantenimiento, ¿qué va a pasar? Que en ambos tengo que implementar. En este que ya tengo el tocar, voy a tener que agregar también el override, hacer mantenimiento. Y en este tengo que poner ambos, ¿sí? Tocar y hacer mantenimiento. Porque es que el tocar de un saxofón es muy diferente al tocar de una guitarra. Y el hacer mantenimiento de un saxofón es muy diferente a hacer el mantenimiento de una guitarra. Entonces aquí yo le voy a poner System of Prints, el precio, no necesito poner el precio, simplemente voy a decir está tocando un saxofón, ¿sí? Por medio de sus, ¿eso qué tiene? Teclas. Se llama teclas. Por medio de sus teclas, ¿sí? Y hacer mantenimiento, entonces yo aquí le voy a decir le aplico crema sacabrillo. Mientras que el mantenimiento de una guitarra, ¿cuál puede ser? Entonces aquí le estoy afinando las cuerdas a la guitarra. ¿A cuál guitarra? Puedo ponerle el nombre de la guitarra más nombre, porque ese nombre es el que está aquí. Entonces pongámosle en este caso mi guitarra punto hacer mantenimiento, ¿sí? Y hacer mantenimiento, ¿dónde es que está? Está declarado aquí, pero está siendo implementado acá. Ahora continuamos entonces con mi saxofón. Mi saxofón ya va a poder tener un tipo. Entonces mi saxofón punto set tipo y tipo de saxofón. Saxofón de Lisa Simpson, ¿sí? Y quiero también darle el tocar. ¿Cómo? Mi saxofón punto tocar. ¿De quién? De la clase de saxofón. Y voy a decirle mi saxofón punto ¿qué sigue? Hacer mantenimiento de la clase saxofón. Y voy a hacer el ¿qué método tengo en saxofón? No tengo métodos puntuales, ¿cierto? No, pero puedo utilizar este método, saber tipo. Entonces quiero imprimir el tipo del saxofón. Entonces mi saxofón punto saber tipo, que está allá en mi clase padre, y le pongo mi saxofón punto get
tipo. Entonces, si yo imprimo esto, este de acá está diciendo, está siendo tocada por la clase de guitarra, estoy tocando una melodía de guitarra, el tipo de instrumento es acústica y lo estoy afinando las cuerdas de la guitarra roja, ¿sí? Y ese afinar está aquí, ¿sí? En la clase hacer mantenimiento. Me puedo poner entonces aquí desde la clase, perdón, la clase guitarra le estoy afinando. Ahora, el hacer mantenimiento también lo tengo aquí, porque recuerden que con los métodos abstractos, cada clase concreta va a hacer el proceso que quiera hacerle, ¿sí? Desde saxofón. Mientras que este de aquí, que ya habla del tipo de instrumento, eso es compartido para todos los que la llamen. ¿Sí? Miremos esto. El tipo de instrumento es saxofón de Lisa Simpson, mientras que este es el tipo de instrumento de acústica. ¿Qué es lo único que cambia, muchachos? Esto de acá y esto de acá, mientras que esto que está aquí escrito es igual a esto que está aquí escrito, porque estoy reutilizando ese código y el código es para todos, mientras que estos procesos de tocar la guitarra y de afinar la guitarra o aplicar crema sacabrillo al saxofón, ¿sí? Ambos se hacen desde los mismos métodos, pero los métodos concretos. Preguntas sobre este tema de la herencia por medio de clases abstractas. Claro, es un video para ustedes, muchachos. ¿Preguntas? ¿Sí? Recapitulemos, muchachos. Tenemos entonces una clase abstracta que va a ser principal, que va a ser general para estas clases hijas. Va a tener un método abstracto. Ese método abstracto es general para las clases y corresponde a un proceso que es global, que todas las clases hijas pueden realizar. Pero es abstracto porque la forma de realizarlo no la define esta clase, sino que la define cada clase. Y aquí lo tenemos entonces. Instrumento tiene un método tocar y tiene un método hacer mantenimiento. La forma de tocar un instrumento depende de cada uno, cómo lo toca. Y la forma de hacer el mantenimiento depende de cada uno. Mientras que tenemos también en una clase abstracta un método concreto que se llama saber tipo. ¿Sí? Ese método concreto me sirve para todos, porque yo simplemente quiero saber cuál es el tipo. El saber tipo no lo voy a poner abstracto porque es un método general. Y yo puedo llamar desde saxofón, que en saxofón sepa el tipo. ¿Sí? Saber tipo. Y guitarra también. Entonces van a ir a llamar a entrar al método que está en instrumento, que va a ser heredado, y el código dentro de ese método va a ser reutilizado y compartido por mis clases concretas. Esto. Ahí aplicamos los dos conceptos, herencia y clases abstractas. La herencia por medio de este método saber y por medio de los atributos, y la herencia por medio de clases abstractas gracias a los métodos abstractos que yo tengo que implementar, estoy obligado a implementar. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, el siguiente concepto de programación orientada a objetos que vamos a ver, no creo que lo que hacemos lo ver ahorita, van a ser las interfaces, ¿sí? Pero las interfaces, lo que les puedo adelantar, que ustedes ya saben, porque ya la investigación tuvieron que haberla hecha, es que son clases completamente abstractas. Aquí yo digo que esta es una clase, que ese instrumento es una clase abstracta, pero una clase abstracta puede tener métodos abstractos o métodos concretos, ¿sí? Las interfaces no pueden tener métodos concretos, deben tener solamente métodos abstractos o atributos que automáticamente se van a convertir en constantes, que es una serie de reglas que vamos a ver. Si es una clase completamente abstracta, cuando yo use una interfaz, ¿qué debe pasar? ¿Qué pasa cuando yo uso una clase abstracta? ¿Estoy obligado a qué? Implementar todos los métodos abstractos. Implementar todos los métodos abstractos. O sea que si yo tengo una interfaz que es completamente abstracta, si tengo 10 métodos abstractos y yo la utilizo en una clase concreta, tengo que ponerlos todos.
Miremos esto así rápidamente para adelantarnos a ese tema. Voy a crear una clase que va a ser una ventana. ¿Recuerdan cómo se crea una ventana? Vamos a hacer es que extends de JK. Ya sabemos que es el extend, ¿cierto? Ya sabemos que hay una clase de JFrame que tiene una cantidad de características que esta ventana puede utilizar. Recuerden cuando nosotros decimos set visible, nosotros no tenemos el método set visible en la clase de ventana. El set visible puede que esté o en el JFrame o en una clase padre de JFrame, pero por medio de la herencia vamos a acceder a él y ese método me va a permitir visualizar la ventana. Quisiera una preguntita. Señor, Digamos que la superclase tiene cinco métodos abstractos. La que le sigue utiliza 3 y los otros no los deja abstractos. la que le sigue, ¿y la que le sigue qué es? ¿Abstracta o concreta? Debería ser abstracto, porque no utiliza todos. Por eso, si la que le sigue no está obligada a implementar esos 5 métodos, si quiere puede ponerlos concretos, pero la clase hija que la herede, que sea concreta, sí tiene que implementar los métodos abstractos. O sea, digamos que está acá, segundo nivel, tercer nivel. Este coge 3 y deja 2 abstractos. Que venga acá tiene que coger 5. Una muy buena pregunta. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer esa. Vamos a coger una clase abstracta que vaya a heredar ¿de quién? Clase abstracta. Esta clase abstracta vamos a ponerle que tenga un método abstracto. Public abstract void método abstract. Listo. Y vamos a decir que vamos a tener otra clase que vaya a heredar de este, ¿cierto? Clase concreta. Usted dice que la clase abstracta vamos a ponerla a heredar de quién es el abstracto, instrumento. Extends instrumento. Este no está obligado, muchachos, este no está obligado a implementar los métodos. ¿Cuáles métodos? Los métodos de instrumento. Tocar y hacer mantenimiento. ¿Sí? Si yo pongo a la clase concreta heredar de esa clase abstracta, esta clase abstracta, tengo que implementar este y tengo que implementar estos dos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese ejercicio y ahorita lo borramos. Extends clase abstracta se obliga a poner los 3. ¿Sí? Obliga a poner los 2 de la abstracta padre de esta abstracta y el otro de este, ¿cierto? Listo. Ahora miremos una cosa. ¿Qué pasa si yo digo que este instrumento tiene estos 2 métodos? La clase abstracta los hereda. Y como es una clase abstracta que me permite métodos concretos, ¿qué pasa si yo cojo esto y los copio de aquí? La dejo vacío y lo pongo aquí. Este ejercicio nunca lo he hecho. ¿Yo qué podría pensar? Uno, o que yo no esté obligado en esta clase concreta a implementar todos los métodos, porque ya lo está implementando acá, entonces yo los puedo heredar, o que me toque implementarlos. Entonces, vamos a guardar y miremos a ver qué va a pasar. Solo me implementa uno. ¿Cuál? Este de la clase padre, que no está implementado. Porque estos dos, la implementación ya la tiene acá. Y la implementación ya no tiene que hacerla acá porque igual es como si estuviera ahí. Porque como mi padre es esta, yo puedo acceder a esos métodos. ¿Sí? Y si instrumento tiene un abstracto que la clase abstracta no... Entonces la clase hija, la primera clase concreta, tiene que implementarlo. Tocar de otra manera. Yo guardo esto, entonces la clase hija tiene que ponerla. ¿Sí? Si yo no lo pongo aquí, entonces esta clase hija está obligado. ¿Sí? Entonces lo que pasó aquí es lo siguiente, muchachos. Ese instrumento tiene 3 métodos abstractos. 2 de esos los implementó aquí, en la clase abstracta. Como estamos hablando de herencia, en esa clase concreta, la implementación de esos, si no estuviera allá, yo soy obligado a ponerla. Pero como están allá, es como si esto ya lo hubiera implementado. Porque los puedo pasar como
como referencia por medio de mi padre. ¿Listo? Bueno, volviendo entonces al tema de esta guitarra. Bueno, aquí me sale error, ¿por qué? Porque tengo que implementar los métodos que creé. O el método, que es tocar de otra manera. Y en saxofón, igual. Ahora, muchachos, ustedes están obligados a implementar el método. ¿Pero implementar qué es? Es ponerlo. Solo crearlo. Solo crearlo. Solo crearlo porque es abstracto, entonces lo obliga. Pero si usted no lo necesita, nunca lo va a usar, lo puede dejar en blanco. ¿Sí? Lo puede dejar en blanco. Así. Y a eso es lo que voy entonces. Volviendo al tema entonces de interfaces. La interfaz es completamente abstracta. ¿Recuerdan cuando ustedes crean botones que le dicen Implements Action Listener? ¿El que le dice? Implementeme el método. Entonces él dice que tiene que crear ese método. O sea que ustedes ya saben que ese Action Listener es una clase abstracta que tiene un método Action Performer. ¿Sí? Por eso es. Ahora, como estamos hablando con la palabra reservada Implements, entonces no es una clase abstracta simple. No, es una interfaz que es completamente abstracta. Cuando ustedes van a heredar una clase abstracta le ponen Extends, pero cuando van a usar una interfaz le ponen Implements. ¿Sí? Que es como, entre comillas, un tipo de herencia, pero en realidad es un tipo de implementación. Lo que me dice es que venga, vaya, tráigame todo lo que tiene allá y lo voy a utilizar. O sea que allá adentro del JFrame, que sería la clase abstracta. No, el Action Listener, la acción Listener, que sería la abstracta. La abstracta. Que es una interfaz. Botones como atributos. No, tiene solamente los métodos que permiten que yo use los botones que tengo acá. Ya. Que puedo meter aquí en el JFrame. ¿Sí? Ahora miren lo siguiente. En Java no se permite la herencia múltiple, que yo les dije. ¿Sí? Ustedes no pueden decir extends JFrame, extends no sé qué, no pueden hacer eso. Con interfaces, sí, no es que se permita la herencia múltiple, es que entre comillas se simula la herencia múltiple. ¿Para qué sirve la herencia? Para extender funcionalidades de una clase a otra. Yo tengo mi clase hija, puede tomar características de mi clase padre. Mi clase nieta va a tener características de mi clase padre y mi clase abuelo, ¿cierto? Con las interfaces yo voy a declarar cosas de lo que puede hacer. Recuerden, sigue siendo abstracto. ¿Qué puede hacer? Quien implemente la interfaz vas a definir cómo lo va a hacer. Entonces puede simular la herencia múltiple porque usted puede implementar muchas interfaces. Entonces le puede decir mouse listener, que son los eventos del mouse. Yo les pasé la guía donde estaba un ejemplo 3 que habla de los eventos del mouse. Mouse listener, él me dice, venga, tiene que implementar los métodos. Entonces me para acá y mire todos los métodos que salió. Mouse clicker, mouse enter, mouse exit, mouse preset, mouse release. O sea que esa interfaz tiene ¿cuántos métodos? Estos que están acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? No porque sea Action Performer, es esta. O sea que ahí inherentemente está heredando tanto del Action Listener como del... Sí, pero no la palabra heredando, sino implementando de los dos. Los métodos que están abstractos. Exacto. Si usted quiere implementar una nueva interfaz, key listener. Entonces va a tener que implementar todos los métodos del key listener. ¿Sí? Entonces ahí está. Si usted no quiere saber cuándo entra el mouse sobre un botón, pasa el mouse sobre un botón, simplemente no le pone nada, lo deja vacío, pero está obligado a ponerlo ahí. ¿Sí? También digo, me le adelanto los hechos, digo que las interfaces simulan la herencia múltiple porque es que una interfaz, una clase puede implementar varias interfaces y una interfaz puede heredar de varias interfaces. ¿Sí? Pero entre interfaces sí puede, entre comillas, haber herencia múltiple. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes hagan una ventana, muchachos, y vean extends y vean implements, ya van a saber a qué se refiere. ¿Sí? Que van a poder utilizar o darle un cuerpo a ese método de allá. Cuando yo creo un botón y yo le meto en el action performer, e.getSource, mi botón, igual a mi botón, lo que ya me está permitiendo es, vaya, use el action performer
que sirve para darle como un evento a ese botón, pero a mí no me importa cómo lo va a hacer, simplemente hágalo. Yo allá le doy clic en mi botón y mi botón va a hacer lo que yo quiero, ¿sí? Que es el procedimiento que yo voy a ejecutar. Allá no le importa cómo lo va a ejecutar, simplemente le va a decir, puede ejecutarlo. Listo. Si te gustó este video, te invito a comentar, compartir, darle me gusta, suscribirte. Es simple, gratis y ayudas a que otros lo puedan ver.